Hola a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo análisis de los textos constitucionales. Vamos ya en el artículo 148 en el borrador, vamos a proyectarlo para revisarlo y bueno, acá estamos viendo la Constitución del 80, habíamos quedado en el artículo 138. En 139 va a hablar de la integración de la Convención Mixta Constitucional. Y por su parte, la Constitución o el borrador, en el borrador quedamos en el artículo 149 que iba a tratar de la Defensoría de la Naturaleza, las atribuciones. Vamos a partir por el texto del borrador, mucho más fácil, leyéndolo de esa forma. Vamos a decir primero que el artículo 149 del borrador dice que la Defensoría de la Naturaleza tiene las siguientes atribuciones, o tendrá las siguientes atribuciones. Letra A, fiscalizar los órganos del Estado y a las entidades privadas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza. Letra B, formular recomendaciones en materia de su competencia. Letra C, tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar, en su caso, deducir acciones, en letra D, constitucionales y legales cuando se vulneren derechos ambientales de la naturaleza. Promover, letra E, la formación y educación en derechos ambientales y de la naturaleza. F, las demás que le encomienden la Constitución y la ley. Dejando abierto ahí, eh, por vía legal, mayores atribuciones, pero lo más importante de la Defensoría de la Naturaleza es el rol fiscalizador de los órganos del Estado, precisamente para proteger los derechos de la naturaleza, recomendaciones, ¿no? Tramitaciones de reclamos, acciones constitucionales, también precisamente por el sujeto de derecho como la naturaleza, la educación ambiental y otros que le encomiende la ley o la constitución. Por su parte, el borrador, perdón, la constitución del 80, artículo 139, habíamos quedado, el 138 habla de normas transitorias con respecto a la convención misma, ¿no? La entrada en vigencia de los capítulos de la nueva constitución, eh, y otras, digamos, importantes en cuanto al nuevo texto, ¿no? Lo más importante que habíamos dicho, ¿no? Es que la nueva constitución básicamente va a establecer el modo en que las autoridades de la constitución antigua cesan en su cargo, ¿no? También establecía como que no puede poner término anticipado al periodo de las autoridades, sobre todo la elección popular. Pero ahora vamos a leer el 139 que dice que la convención mixta constitucional está integrada por 172 miembros, de los cuales 86 corresponderán a ciudadanos electos especialmente para este efecto y 86 parlamentarios que serán elegidos por el Congreso en pleno. Esto no se llevó a cabo acá en Chile, ¿no? Porque lo que se hizo fue una convención eh, constituyente, ¿no? Una convención constituyente por convencionales constituyentes elegidos por sufragio universal y no se llevó a cabo la mixta constitucional que se quería, digamos, meter a parlamentarios o viejos dinosaurios a nuevamente hacer leyes. La idea es que fuera de ese aspecto político. Bueno, esto iba a estar conformado, ¿no? Por los senadores y diputados en ejercicio, los que podrán presentar listas o pactos electorales y se elegirán de acuerdo al sistema establecido en el artículo 121 del decreto de fuerza de ley número 2 del 2017, con respecto a la 18.700 que fija las votaciones populares y escrutinios, ¿no? Eso es con respecto al artículo 139. El artículo 150 dice que la dirección de la Defensoría de la Naturaleza está a cargo de una defensora o defensor de la naturaleza, quien será designado en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de Regiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio a partir de una terna elaborada por las organizaciones ambientales de la sociedad civil en la forma que determine la ley. O sea, las organizaciones ambientales de la sociedad civil levantan precisamente al defensor o a la defensora, quien va a ser designado a través de esta terna que levantan por los diputados y diputadas y cámaras de regiones. Eso es lo que nos dice el artículo 150, para terminar así con el capítulo
de la Defensoría de la Naturaleza y más o menos cómo va a ser sus atribuciones. Luego seguiría con capítulo cuarto, participación democrática. Artículo 151 nos dice que en Chile la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de la democracia. La actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento respetará los principios de autonomía, probidad, transparencia financiera y democracia interna. Es así que se establecen límites a la política organizada, ¿no? Es decir, que va a tener que ser precisamente el limitante esta expresión de la voluntad que para eso fueron elegidos y estableciéndose en estos principios que sería el de la probidad, que es transversal a todo el ordenamiento jurídico, transparencia también financiera transparencia financiera, lógico, y democracia interna, por cuanto a la elección de cargos internamente. También nos dice la forma en que se ejerce, esto es de forma directa, participativa, comunitaria y representativa, ¿no? Que son las directrices que sigue esta constitución. El artículo 140 de la Constitución del 80 nos dice que el sistema electoral de la Convención Mixta Constitucional, siguiendo, digamos, el esquema eh, de la reforma de la 21.200, la ley que se produce en el contexto del estallido social, nos proponen esto, ¿no? En el caso de los convencionales constituyentes no parlamentarios, estos serán elegidos de acuerdo a reglas consagradas en el artículo 121 del mismo decreto que mencionábamos en el artículo anterior. De aquí aparece los distritos, ¿no? Número uno elige dos convencionales, distrito 2 dos, y así sucesivamente hasta el quinto, cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Está como el orden de elección según eh, la demografía y la extensión territorial del distrito, es donde se eligen más convencionales. Es así que el artículo 141 nos dice que la integración de la Convención Constitucional, que es la que operó actualmente para el borrador que estamos leyendo, está integrada por 155 ciudadanos electos especialmente para estos efectos. Para ello, considerar los distritos electorales establecidos en el artículo 187, 188 y el sistema electoral del 121, todos el decreto fuerza que acabamos de leer del 2017, el decreto fuerza ley número 2. También hace extensivo la ley 18.700 sobre votaciones populares. Los integrantes de la Convención Constitucional no podrán ser candidatos a cargos de elección popular mientras ejerzan sus funciones y hasta un año después de que cese. Ahora pasando al borrador, en el apartado de participación, representación y representación democrática, artículo 152 nos dice que la ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Incidentalmente, cuando se lleva a cabo una consulta directa y vinculante en el asunto que se determine, ¿no? Que realmente tenga un peso en la decisión en el ejercicio de este derecho, ¿no? Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las personas conforme a la Constitución y las leyes. Los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país. Será deber de cada órgano del Estado disponer los mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana incidente en la gestión de asuntos públicos, incluyendo los medios digitales, ¿no? Es así que la facilitación, ¿no?, de la participación tiene que ser a cargo de los poderes públicos, precisamente, disponiendo los mecanismos para promover y asegurar la participación, ¿no? Posterior a la deliberación ciudadana, incidente realmente en la gestión de asuntos públicos. Eso sí que se incluye los medios digitales, ¿no? La ley regulará la utilización de herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación establecidos en esta Constitución y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la más alta participación posible en dichos procesos, al igual que la más amplia información, transparencia, seguridad y accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinción, ¿no? Herramientas digitales que hoy en día no se utilizan, ya solamente la vía clásica de ejercer la democracia es el sufragio,
pero hay muchas herramientas digitales que la Constitución eh, eh, menciona ahí. La idea es que se ocupen por los poderes públicos. Con respecto a la Constitución del 80, artículo 142, ya estamos casi en el final de la Constitución. eh, no habla del plebiscito, ¿no? Es así que comunicaba al presidente de la República la propuesta del texto constitucional, el que estamos leyendo, aprobado por la Convención. Este deberá convocar dentro de los 3 días siguientes a dicha comunicación mediante decreto supremo exento a un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta. El sufragio de este plebiscito será obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile. El ciudadano que no sufragare será penado con multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. Para los que no quieran votar, hay que votar porque si no, hay una multa asociada que va desde los 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. En ese caso, serían aproximadamente 3 unidades tributarias mensuales. Bueno, el máximo serían casi 180.000 pesos, más o menos. No incurrirá en esta sanción el ciudadano que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad. Ahí están ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrara registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Esto es el Tribunal Electoral. Las personas que durante la realización del plebiscito nacional constitucional desempeñen funciones que encomienda el decreto con fuerza de ley número 2, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.700, que es la de votaciones populares, se eximirá de la sanción establecida en el presente artículo, remitiendo al juez competente un certificado que acredite dicha circunstancia. El conocimiento de la infracción señalada corresponde al juez de policía local de la comuna donde se cometieron tales infracciones. Ahí se enmienda con respecto al tema del tribunal electoral, que el juez competente va a ser el juez de policía local de la comuna donde se comete la infracción. El plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de una cédula electoral que contendrá la siguiente pregunta, según corresponde a la convención que haya propuesto el texto. ¿Aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por, en este caso, convención constitucional? Bajo la cuestión planteada ahora 2 rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera de ellas, el famoso apruebo, eh, y la segunda, el rechazo. Este plebiscito deberá celebrarse 60 días después de la publicación en el diario oficial del decreto supremo que hace referencia al inciso primero, si ese día fuese domingo o el domingo inmediatamente siguiente. Con todo, sin conformidad a las reglas anteriores a la fecha del plebiscito, se encuentra en el lapso entre 60 días antes o después de una votación popular de aquellas a que hace referencia al artículo 26, 47 y 49 de la Constitución. El día del plebiscito se retrasa hasta el domingo posterior inmediatamente siguiente. Si como resultado de la aplicación de la regla anterior o precedente, el plebiscito cayera en el mes de enero o febrero, el plebiscito se celebrará el primer domingo del mes de marzo. El proceso de calificación del plebiscito nacional deberá quedar concluido entre los 30 días siguientes a la fecha de este. La sentencia de proclamación del plebiscito será comunicada entre los 3 días siguientes a su dictación al presidente de la República y al Congreso Nacional. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito nacional constitucional fuera aprobada, el presidente de la República deberá, dentro de los 5 días siguientes a la comunicación de la sentencia referida al inciso anterior, convocar al Congreso en pleno para que en un acto público solemne se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la nueva constitución política de la República. Dicho texto será publicado en el diario oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha. A partir de esa fecha, queda derogada la presente Constitución, es decir, la Constitución del 80, cuyo texto había sido promulgado por el Decreto Supremo 100, como ustedes saben, del 2005, ¿no? Esta reforma que se le hizo. La Constitución deberá imprimirse y repartirse gratuitamente, después de promulgada y publicada, a todos los establecimientos educacionales, públicos o privados, bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado.
Los jueces y magistrados de los tribunales superiores de justicia deberán recibir un ejemplar de la Constitución también. Ahora, si la cuestión planteada es rechazado, continúa vigente la Constitución del 80. Ahí está la respuesta a lo que sucede si se llega a rechazar. Y el artículo 143 eh, hace una revisión, nos dice que el plebiscito constitucional le es aplicable lo dispuesto en el inciso cuarto y sexto del artículo 130. Es así que se termina en la Constitución del 80. La última norma es el artículo 143 que acabamos de leer, y el apartado de reforma constitucional cabe destacar que la Constitución del 80 no tenía una forma de reforma, y a no ser que sea las reformas que están establecidas por quórum, los quórum de reforma de normas constitucionales, ya conocíamos los quórum 2/3, 4/7, eh, tanto para leyes interpretativas de la Constitución como orgánicas, ¿ya? Así que vamos a acabar con la Constitución del 80 porque acabó la lectura de esta, pero no la del borrador. En el borrador vamos en el artículo 153 ahora. Nos dice que el Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía sin discriminación de ningún tipo el ejercicio pleno de la democracia participativa a través de mecanismos de democracia directa. Van a haber mecanismos nuevos de democracia directa que se ejerce a través directamente por las personas, los ciudadanos, en decisiones vinculantes, como habíamos leído un poco más arriba. Corresponde al Estado en sus diferentes ámbitos y funciones garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente de los grupos históricamente excluidos y de especial protección, ¿no? Sabemos que hay grupos que han sido históricamente excluidos, llámese pueblos y naciones indígenas, ¿no? Y también de especial protección, como serían los grupos de disidencias sexuales y grupos también marginalmente excluidos arbitrariamente también eh, por diferencias políticas. El Estado debe garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación de leyes mediante mecanismos de participación popular y deliberación política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. La ley deberá establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar la participación y representación política de las personas con discapacidad, que son personas que eh, actualmente, bueno, no tienen representación política, y además de eso, les es muy difícil participar. El artículo 154, en el marco de la democracia y participación directa, ¿no? Es deber del Estado garantizar la democracia ambiental, algo que venía ya en el acuerdo de Escazú. Se reconoce el derecho de participación informada en materia ambientales, los mecanismos de participación serán determinados por ley. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental que conste en poder o custodia del Estado. Los particulares deberán entregar la información ambiental relacionada con su actividad en los términos que establezca la ley. El artículo 155 nos dice que el estatuto regional considera mecanismos de democracia directa o semidirecta que aseguren la participación incidente o vinculante de la población, según corresponda. Del mismo modo, considera al menos la implementación de iniciativas populares de normas locales a nivel regional, algo que actualmente no se tiene, y municipal y de carácter vinculante, así como consultas ciudadanas incidentes. Esto no está actualmente en la Constitución del 80, hace que el sistema democrático se perfecciona aún más, ¿no? Esta forma de participación incidente o vinculante de la población a través de iniciativas populares de normas tanto regionales, municipales, vinculantes a consultas ciudadanas incidentales, no está, y es algo muy bueno. La planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales siempre incorporará los elementos de participación incidente de la población. Fijas que planificación presupuestaria de la región en temas que son de la región. Entonces, marca el tiro una forma de centralización bien radical. Artículo 156 dice que se podrán someter a referéndum
las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales conforme a lo dispuesto en la ley y en el estatuto regional respectivo. Em, bueno, como vemos acá, primera vez que se nombra la palabra referéndum. El referéndum hace relación con mecanismos de votación, ¿no? Que son mediante consultas ciudadanas, ¿no? Que se verifican regularmente y que son objeto de la disciplina constitucional en torno a la aprobación, rechazo o derogación de una ley, ¿no? Eso es para que se entienda el artículo 156. Es así que lo que estamos diciendo es que una ley señalará los requisitos mínimos para solicitarlo o convocarlo, estos referendos, la época en que se podrán llevar a cabo, los mecanismos de votación y escrutinio y los casos y condiciones que sus resultados serán vinculantes. O sea que la Constitución establece este nuevo mecanismo de participación democrática, tanto en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Materias importantísimas de los estatutos regionales respectivos, ¿no? Cómo realizar estas formas de participación ciudadana vinculante, donde este mecanismo va a permitir la aprobación, rechazo o abrogación de una ley. El artículo 157 nos dice que un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 3% del último padrón electoral podrá presentar una iniciativa popular de ley para la tramitación legislativa. O sea, aparte de este referéndum, va a haber un grupo de personas, ¿no? De todo el grupo de personas, de todo el espectro, equivalente al 3%, que pueden presentar una iniciativa. ¿Ya? Esto es una iniciativa de ley popular, ¿no? Artículo 157, eh, algo que era impensado, pero que desconcentra el poder a nivel tal que permite la participación ciudadana vinculante y además de eso, no solamente en torno a la democracia o en torno, digamos, a la elección de representantes, ¿no? Sino que todo lo contrario, democracia directa. Democracia directa en el sentido de que el pueblo quiere saber, quiere una ley que es importante y más del 3% lo ve así, y se genera la iniciativa de ley para ser debatida, eso sí, en la Cámara de Diputadas, Diputados y Cámara de Regiones. Se contará con un plazo de 180 días desde su registro ante el servicio electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. En caso de reunir el apoyo requerido, el servicio electoral remitirá la propuesta al Congreso para que este dé inicio al proceso de formación de ley. Las iniciativas populares de ley ingresarán a la agenda legislativa con urgencia determinada por ley. El Poder Legislativo informará cada 6 meses sobre el avance de la tramitación de esta iniciativa. Ahí tenemos la tan famosa iniciativa de ley popular. La iniciativa popular de ley no podrá referirse a tributos, esto de toda lógica, a la administración presupuestaria del Estado, ni limitar derechos fundamentales, que son materias esencialmente en cuanto a los tributos del Estado tal, y de derechos fundamentales, materia del derecho internacional, ¿no? Ya vimos que hacía vinculante hasta los principios del derecho internacional. Entonces, no sería materia de ley. Artículo 158 ahora, bueno, artículo 158, 157 para anotar, sería uno de los artículos más importantes, bueno, 157, lógico, y el 156 con los referéndums, ¿no? Vamos a anotarlos aquí y iniciativa popular de ley, ¿no? El 157. El 158 dice que un grupo de personas habilitadas para sufragar equivalente al 5% del último padrón electoral em, podrá presentar también una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante el referéndum nacional. O sea, también se va a llevar a cabo un sistema de derogación eh,
total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución, lo cual hace controlable el poder, eh, que es lo que estamos viendo actualmente cada vez que se dicta una ley. La idea es que esta Constitución, mientras eh, sea promulgada y sea ya texto obligatorio para todos los chilenos, pueda ser reformada también conforme a los parámetros de la democracia directa. Es decir, un 5% de las personas podrán derogar total o parcialmente leyes promulgadas bajo el alero de esta Constitución. ¿A través de qué mecanismo? Eh, del mecanismo de referéndum ya no regional ni local, sino que nacional, ya a través del referéndum nacional. No serán admisibles las mismas, eh, para cuanto lo que habíamos hablado de tributos o administración presupuestaria del Estado. Pero sí deja abierta la posibilidad, si se fijan, no agrega limitar derechos fundamentales. Eso es algo discutible, pero ya sabemos que los derechos fundamentales penetran a través del derecho internacional. El artículo 159 ahora nos dice que el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de Regiones y los órganos representativos a nivel regional y comunal realizarán audiencias públicas, ¿no? En las oportunidades y las formas que la ley disponga, en las que las personas y la sociedad civil den a conocer propuestas y argumentos. O sea, una forma también de democracia, en cuanto a el traspaso, ¿no? El feedback de información de tanto los representantes, ¿no? Como también de las personas. Eso es con respecto a la democracia, me parece bien el articulado de la democracia. Novedades, la habíamos visto, ley popular, referéndums regionales, derogaciones también y democracia participativa en cuanto a audiencias públicas. Ahora viene el tema del sufragio y sistema electoral, lo vamos a dejar hasta acá y vamos a subir un video nuevo con este tema. Eh, Nos vemos en la siguiente oportunidad, pero ya acabamos de ver que terminamos la Constitución del 80. La lectura con 143 artículos fue lo que sería, y vamos en el artículo 160 todavía, en el borrador constitucional, para seguir leyéndolo. Así que nos vemos en el siguiente video, suscríbase al canal y un gran abrazo.